En 1943, el submarino alemán U-977 desapareció sin explicación. Se consideró perdido en la guerra hasta que un escaneo de un satélite noruego en 2024 reveló su naufragio, enterrado a 200 pies bajo el hielo ártico. Alrededor de él había huellas frescas, no humanas. Dentro, una caja sellada que irradiaba calor en el frío bajo cero, marcada con símbolos que coincidían con los que se encuentran bajo los glaciares más antiguos de Groenlandia. Archivos desclasificados insinúan una misión secreta nazi, y cada invierno, los lobos regresan rodeando el sitio. ¿Por qué se envió este submarino al norte, sin un objetivo conocido? ¿Y qué es lo que realmente transportaba? Vamos a profundizar en esto. En la primavera temprana de 1943, en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, el submarino alemán conocido como U-977 recibió órdenes selladas. Su destino era clasificado, pero su misión estaba envuelta en silencio. Incluso entre la tripulación, solo se conocían fragmentos de la historia completa. Lo que sí entendían, sin duda, era esto: el fracaso no era una opción. En ese momento de la guerra, los submarinos alemanes eran algunas de las amenazas más temidas que patrullaban el Atlántico. Según registros actualizados del Museo Imperial de Guerra, entre 1939 y 1945, los submarinos alemanes fueron responsables de hundir más de 2.700 barcos aliados. Sin embargo, el U-977 se destacó del resto. Este submarino en particular nunca regresó. No hubo señal de socorro. No hubo transmisión final. Simplemente desapareció. El Comando Naval alemán eventualmente lo listó como desaparecido, presuntamente perdido. Pero a puertas cerradas, se desató el pánico. Comenzaron investigaciones discretas. Algunos creían que el submarino había sido aplastado bajo el hielo ártico que se desplazaba. Otros pensaban que había chocado con un campo de minas aliado, o, peor aún, que había habido sabotaje. Sin embargo, algunos susurraron algo más extraño. Entre los miembros sobrevivientes de la Kriegsmarine, circularon rumores. Decían que el U-977 no había sido enviado en una patrulla en absoluto, sino en una misión de recuperación clasificada. Su objetivo no era la inteligencia militar, ni suministros, sino algo antiguo. Con el tiempo, el submarino se convirtió en más leyenda que hecho, una historia de fantasmas envuelta en hielo. Descartada por la mayoría de los historiadores como poco más que una nota al pie de guerra. Sin embargo, para los teóricos de la conspiración y los cazadores de misterios militares, seguía siendo una fuente de fascinación. Durante décadas, ahí terminó la historia, hasta 2018. Ese año, un satélite militar noruego que escaneaba regiones árticas en busca de datos ambientales, registró algo fuera de lo común. Bajo casi 200 pies de hielo compactado, yacía una forma metálica alargada. Estaba fuera de lugar, y no era natural. Más importante aún, coincidía, pulgada por pulgada, con las dimensiones del desaparecido U-977. Y así, un misterio de 75 años comenzó a descongelarse. Pero justo cuando los expertos pensaban que el misterio había estado congelado en su lugar, un segundo descubrimiento, casi una década después, desharía todo lo que pensaban que sabían. Durante un barrido estándar de satélite en el Ártico a inicios de 2024, parte de una operación de monitoreo climático liderada por el Establecimiento de Investigación de Defensa de Noruega, algo inesperado apareció bajo el hielo. El objetivo principal de la misión no era localizar naufragios, sino rastrear cambios a largo plazo en la densidad del hielo debido al derretimiento polar acelerado. Pero entonces, los sensores captaron una firma que no pertenecía. Bajo casi 200 pies de hielo ártico sólido, los datos revelaron una larga estructura metálica, texturada, simétrica e inconfundiblemente artificial.
En uno de los rincones más remotos e intactos del planeta, algo hecho por el hombre yacía inactivo. Al principio, los analistas sospecharon de restos de la Guerra Fría. El Ártico fue un tablero de ajedrez estratégico durante el siglo XX, albergando innumerables operaciones secretas tanto de la OTAN como de la antigua Unión Soviética. Y según un informe desclasificado del Instituto Polar Noruego de 2024, esta región ha producido su parte de arreglos de sensores abandonados, estaciones meteorológicas experimentales e incluso aeronaves de reconocimiento derribadas. A medida que la resolución mejoraba, también lo hacía la claridad. Un casco estrecho, una torre de mando, el perfil clásico de un submarino de mediados de siglo. Y no solo cualquier embarcación, las dimensiones coincidían exactamente con las del submarino alemán perdido, U-977. Las coordenadas también coincidían. El submarino estaba ubicado casi exactamente en una ruta trazada en una operación de guerra, ahora desclasificada, denominada Sonderauftrag, que en alemán significa misión especial. El archivo había estado enterrado durante décadas, y aquí es donde las cosas se vuelven más extrañas. El naufragio está completamente intacto, totalmente sellado bajo un hielo de siglos de antigüedad, conservado de una manera que desafía la típica descomposición de guerra, sin daños visibles, sin signos de colapso. Es como si el tiempo nunca lo hubiera tocado. Pero el verdadero shock vino de un escaneo secundario. A solo unos pies del submarino, los sensores térmicos del satélite detectaron algo más en movimiento. Pero antes de que alguien pudiera investigar en el lugar, un inquietante detalle en el escaneo obligó a las autoridades a llamar a un especialista, porque lo que rodeaba el naufragio no era solo extraño, sugería que algo ya estaba allí. El escaneo del satélite lo había confirmado. El submarino alemán U-977, perfectamente conservado bajo el hielo ártico. Fue entonces cuando se hizo la llamada al doctor William Carter. Carter no se asusta fácilmente. Con más de 3 décadas de experiencia en arqueología submarina, sus credenciales abarcan continentes. Mapeó barcos vikingos en Groenlandia, recuperó submarinos hundidos de la Guerra Fría en la trinchera del Atlántico Norte, y lideró misiones de recuperación respaldadas por la OTAN en el Mediterráneo. Su trabajo de campo fue incluso citado en el Informe de Arqueología Marítima de la OTAN, publicado en 2023. Un reconocimiento reservado solo para los más confiables en recuperación marina de alto riesgo. Pero cuando Carter revisó los datos del satélite, no dijo una palabra. Inicialmente, pensó que los datos estaban corruptos. La distorsión del hielo puede desordenar los escaneos satelitales, especialmente en regiones polares. Luego vio las huellas, sutiles pero innegables impresiones en la nieve, formando un amplio y metódico bucle alrededor del naufragio. «Eso no es del viento», dijo Carter. «Algo está merodeando. Y no es humano». Según el último informe de campo ártico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, ningún equipo de investigación ha ingresado a ese sector de cuadrícula en más de 2 décadas. No hay estaciones de hielo. No hay patrullas militares. Ninguna actividad humana reciente en absoluto. Y aún así, esas huellas estaban frescas. Fue entonces cuando la Marina de los Estados Unidos elevó la operación. Esto ya no era solo una recuperación arqueológica. Se había convertido en una misión estratégica con elementos impredecibles. «Lo que sea que esté ahí afuera», le dijo Carter a la Fuerza de Tarea Conjunta, «ha estado esperando, y ahora sabe que venimos». En cuestión de horas, se movilizó un avión. Se activó un equipo de recuperación especializado, y Carter empacó su equipo para clima frío, plenamente consciente de que esta misión no era rutinaria, era un paso hacia lo desconocido. Pero incluso antes de que el equipo llegara al naufragio, el Ártico comenzó a responder, con señales de que algo ya estaba observando desde el hielo. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera,
Solo presionen el botón de notificación y hagan clic en el botón de suscripción. Significa mucho para mí. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato? Dentro de 72 horas después de recibir los escaneos del satélite, el Dr. William Carter estaba en el terreno en el norte de Groenlandia. La Marina de los Estados Unidos proporcionó un transporte aéreo limitado y logística de supervivencia, mientras que la Fundación Nacional de Ciencias aceleró la autorización de emergencia para un despliegue conjunto en el Ártico. El equipo era pequeño, pero cada miembro fue seleccionado a mano. Entre ellos, glaciólogos, historiadores militares, expertos en supervivencia en climas fríos, y un especialista que Carter insistió en llevar, la doctora Elena Brooks, una bióloga ártica con un enfoque en la migración de depredadores. Había rastreado poblaciones raras de lobos a través de Siberia y catalogado el comportamiento de los depredadores ápice en ecosistemas polares. Su destino estaba a cientos de kilómetros de la base operativa más cercana. Según el más reciente Informe de Encuesta Ártica publicado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, esta región específica fue designada como biológicamente inactiva, sin rutas migratorias, sin zonas de cría conocidas, sin movimiento registrado en más de 20 años. Sin embargo, a medida que el convoy de vehículos de nieve se adentraba en la vasta extensión blanca, esas clasificaciones comenzaron a perder significado. Durante 4 días, el equipo avanzó a través de campos de hielo en movimiento. Los vientos azotaban las llanuras, golpeando los vehículos con fuerza. La visibilidad caía a casi cero. Las temperaturas descendían a 50 grados bajo 0 Celsius. Incluso dentro de sus módulos de transporte reforzados, el frío no solo estaba presente, era invasivo. Aproximadamente a las 2 de la mañana, Carter estaba solo en su tienda, revisando capas de superposiciones de satélite. Entonces, escuchó un solo aullido bajo. Salió justo cuando la doctora Elena Brooks regresaba de un barrido perimetral. Su expresión era tensa. «Algo nos está observando», dijo. «Son lobos, pero no como los que he estudiado». Señaló más allá de una línea de cresta dentada. Y allí, parcialmente ocultos por la nieve que soplaba, estaban 5 figuras. Sus ojos reflejaban un verde pálido contra la oscuridad. Para el 4.º día, el equipo había entrado en la zona objetivo marcada por el satélite, el punto cero. El viento finalmente había disminuido, pero el silencio se volvía más pesado con cada hora que pasaba. A medida que el convoy alcanzaba una baja cresta cubierta de nieve, el Dr. Carter indicó una parada total. Salió a la quietud helada, sus ojos escaneando el horizonte helado. Rompiendo la superficie de la escarcha, parcialmente enterrada bajo una delgada capa de hielo translúcido, había una estructura metálica curva. Es el U-977, un barco congelado, sellado en el tiempo. La torre de mando del submarino asomaba ligeramente sobre el hielo, su casco oxidado manchando de un marrón tenue la nieve circundante. El casco expuesto se curvaba como la columna vertebral de algo que había estado muerto mucho tiempo, antiguo, olvidado y frío. Pero alrededor de él estaban las huellas, enormes huellas de patas, de bordes afilados, frescas y perfectamente arqueadas en amplios círculos alrededor del naufragio, justo como en las imágenes satelitales. Según el informe del Programa Ártico del Fondo Mundial para la Naturaleza, los lobos grises casi nunca se documentan tan al norte durante el invierno. La alta plataforma de hielo no ofrece presa, ni refugio, ni razón para quedarse. Pero estas huellas no eran restos de una antigua migración. Eran recientes. La doctora Elena Brooks se agachó junto a una de ellas, colocando su mano enguantada en la nieve para comparar la escala. «Esto no es normal», dijo. «Han estado aquí, observando,
y luego, como si fueran convocados por ese silencio, aparecieron. 6, tal vez 7. Lobos permanecieron inmóviles a lo largo de una cresta distante. Su pelaje era espeso y pálido, casi desapareciendo contra la nieve. Sus ojos amarillos parpadeaban en la tenue luz ártica. En ese momento, el naufragio ya no se sentía como maquinaria abandonada. Se sentía como una tumba, y lo que yacía sellado dentro nunca debió ser desenterrado. Pero justo cuando el equipo comenzó a cuestionar qué los estaba observando, el hielo reveló lo que esos ojos habían estado protegiendo todo este tiempo. A medida que el equipo de Carter se acercaba al casco, la escotilla del U-977 estaba cerrada herméticamente. Se necesitaron equipos hidráulicos y más de una hora de trabajo cuidadoso y no invasivo para aflojarla sin comprometer la estructura. Dentro, los corredores del submarino eran estrechos y escalofriantemente bien conservados. Tuberías se extendían a lo largo de las paredes. Los paneles de control cubiertos de escarcha brillaban débilmente bajo los haces de luz de las linternas. Luego llegó el momento para el que nadie estaba preparado. La tripulación, congelada en su lugar. Hombres en uniformes completos de la Kriegsmarine se sentaban en silencio en sus estaciones. Ojos cerrados, cascos aún asegurados, sus manos descansando tranquilamente sobre controles e instrumentos. No había signos de pánico, ninguna evidencia de violencia y ninguna indicación de que alguien hubiera intentado escapar. Detrás de la tripulación congelada, dentro de los cuartos del capitán, Carter lo encontró, un diario, sellado en cuero agrietado, sus bordes rígidos por la escarcha. Dentro, la escritura era tenue pero aún legible. Era el libro de bitácora del capitán Heinrich Kaufmann, comandante del U-977. Las primeras páginas eran rutinarias, fechas de salida, revisiones de equipo, registros meteorológicos, informes de estado de la tripulación, entrada fechada el 12 de octubre de 1943. Hemos recibido nuevas coordenadas, Alto Ártico, sin explicación. Los oficiales siguen órdenes sin cuestionar, pero la tripulación está inquieta. Han comenzado rumores, algo enterrado bajo el hielo, algo más antiguo que nosotros. Las entradas siguientes describían fallas en el equipo, señales de radio intermitentes, sistemas de navegación fallando sin causa, brújulas girando descontroladamente. Carter comparó estos detalles con los datos de la encuesta geomagnética de 2025 publicados por la Agencia Espacial Europea. Los hallazgos confirmaron una inusual interferencia magnética en esa misma región polar, lo suficientemente poderosa como para comprometer instrumentos básicos. Entrada fechada el 24 de octubre de 1943. Ruidos fuertes resuenan bajo el casco. Salimos a inspeccionar. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura. Al principio asumimos que era un oso polar, pero nunca se movió. Luego vino la primera desaparición. Schmidt salió de la embarcación durante la noche. Dijo que escuchó algo afuera. Encontramos sus huellas en la nieve. Terminaron al lado de una huella mucho más grande. Se había ido. 31 de octubre de 1943. La tripulación está callada. No quieren hablar sobre los sonidos que escuchamos por la noche. He ordenado sellar la escotilla. Nadie entra y nadie sale. Al final de la página, una última línea fue garabateada en el margen. Ya no estamos solos. Carter se volvió hacia la última página. Solo contenía una sola oración. Sin fecha, sin nombre. Ya están aquí. La doctora Helena Brooks, especialista en depredadores árticos con años de experiencia en el campo, nunca había visto nada como esto, ni en investigaciones, ni en datos satelitales, ni en ningún trabajo de campo en las regiones polares. Escaneó el suelo cerca del naufragio y desplegó una unidad portátil de radar de penetración terrestre, equipo estándar para estudiar capas de hielo compactadas. A medida que los escaneos llegaban,
Los resultados eran huellas de lobos perfectamente estratificadas en el hielo, patrones en bucle, caminos circulares, huellas que habían sido impresas una y otra vez durante décadas, cada invierno, cada descongelación, cada congelación. El equipo consultó el informe global de encuesta de hielo, conocido como GACE. Según sus hallazgos, el hielo central del Ártico puede retener marcas en la superficie, huellas, grietas estructurales y compresiones de nieve durante más de 70 años con una precisión casi perfecta. Estos lobos habían estado caminando el mismo camino, alrededor del submarino, en la misma formación. Pero mientras Carter descubría las advertencias finales del capitán, Elena estaba descubriendo algo igualmente inquietante. Evidencia de que el submarino había estado bajo vigilancia durante más de 70 años. Al amanecer, Carter y el equipo regresaron al naufragio. Su siguiente objetivo, la bodega de carga trasera. Dada la secretividad que rodeaba la misión, no tenían expectativas, solo preguntas. La escotilla estaba sellada herméticamente, reforzada con pesados pernos mucho más gruesos que cualquier cosa utilizada en submarinos alemanes, estándar durante la Segunda Guerra Mundial. Se necesitaron casi 2 horas para romper a través de ella. La mayoría de las cajas eran predecibles, raciones militares, equipo básico y contenedores de combustible congelados. Pero en el extremo más alejado, un objeto se destacó. Un gran contenedor rectangular, sin estencilado, sin números de serie, sin marcas alemanas. Su superficie estaba tallada con símbolos profundos, repetitivos, angulares y desconocidos. No eran latinos, no eran cirílicos, no eran nórdicos, no eran nada en bases de datos lingüísticas registradas. La doctora Elena Brooks se acercó, limpiando una capa de escarcha con una mano enguantada. Luego se detuvo. «Está caliente», dijo en voz baja. En temperaturas ambientales por debajo de 40 grados Celsius, cualquier material expuesto debería congelarse en minutos. Un informe del Instituto Internacional de Criociencia confirmó que incluso aleaciones de grado militar pierden toda firma térmica bajo tales condiciones. Pero este contenedor era diferente. Emitía un calor constante de bajo nivel. No lo suficiente como para derretir el hielo, pero sí lo suficiente para sugerir energía interna. La composición mostraba metales no ferrosos que no se encontraban en ningún equipo militar conocido de la Segunda Guerra Mundial. Sin ojivas, sin baterías, ninguna aleación estructural se acercaba. ¿Qué crees que encontraron dentro de esa caja? ¿Algo antiguo? ¿Algo peligroso? Déjanos saber en los comentarios. Carter y Elena intercambiaron una mirada. No de miedo, sino de algo más profundo. Un reconocimiento sin comprensión. Esto no era calor residual de maquinaria o baterías. Era rítmico, controlado, como si algo dentro aún estuviera funcionando. Elena activó un escáner portátil de superficie y comenzó a barrer a través del metal tallado. El dispositivo zumbó, luego se detuvo, procesando más tiempo de lo habitual. Finalmente, mostró un resultado que la dejó helada. «Estos marcajes», dijo en voz baja, «coinciden con las estructuras encontradas bajo el monte Thule». En 2024, un equipo de investigación canadiense y danés descubrió restos de arquitectura de piedra antigua bajo la capa de hielo del noreste de Groenlandia. Sus hallazgos, publicados en el Boletín de Preservación del Patrimonio Ártico, incluían tallados que precedían a todas las civilizaciones conocidas. Las dataciones por radiocarbono colocaron el sitio en más de 10.000 años de antigüedad, más antiguo que Mesopotamia, más antiguo que Egipto, y muy por encima de la línea de tiempo de la historia humana registrada. Ahora, los mismos símbolos aparecían en una caja escondida en un submarino nazi de la era de la Segunda Guerra Mundial. Pero a medida que los símbolos revelaban una conexión con algo mucho más antiguo que la civilización misma, el equipo se enfrentó a una decisión para la cual ningún protocolo los había preparado. ¿Qué hacer con algo que nunca debió ser encontrado?
No se suponía que lo encontraran. Y definitivamente no se suponía que lo llevaran. Bajo las pautas de 2025 establecidas por el Protocolo de Conservación Ártica de las Naciones Unidas, cualquier objeto descubierto con el potencial de amenazar la seguridad global o la estabilidad ecológica debe permanecer sin perturbaciones, a menos que su extracción se considere necesaria. Carter dio la orden. Séllelo. Durante las siguientes 48 horas, el equipo trabajó en silencio. La bodega de carga fue asegurada. El equipo de corte de hielo fue revertido. La embarcación fue bajada una vez más en la plataforma congelada, su lugar de descanso reforzado con aislamiento de alta densidad, barreras térmicas criogénicas y capas de nieve natural. Más de 20 pies de hielo ártico sellaron el naufragio una vez más. Sobre él, colocaron un marcador, una losa de piedra negra, sin insignias militares, sin nombre de misión, solo una simple inscripción grabada en la superficie, en memoria de los que se perdieron a bordo del U-977, 1943, y en honor a los guardianes invisibles, los lobos del norte. Elena trazó las letras con sus dedos enguantados, su aliento elevándose en el frío. ¿Crees que volverán?, preguntó. Carter no respondió de inmediato. Sus ojos seguían la cresta, donde los lobos habían estado una vez. Dejemos que el hielo lo recupere. Carter y su equipo aseguraron el último de su equipo en los vehículos de nieve. No se necesitaban palabras. Había una conciencia compartida entre ellos, que lo que habían descubierto no era solo un pedazo de historia. Era una advertencia. A medida que el convoy comenzaba su lenta travesía de regreso a través del hielo, Carter se detuvo y se volvió hacia la cresta una última vez. Los lobos habían regresado. Sus pasos eran deliberados, familiares. Seguían el mismo patrón grabado en la nieve durante más de 80 años. No cazando, no huyendo, siguiendo vigilantes. Un lobo se detuvo al borde de la cresta, más alto que el resto. Se enfrentó al hielo abierto, inmóvil. Luego, lentamente, giró su cabeza. La nevada se intensificó, cubriendo sus huellas, borrando el camino detrás de ellos. Algunas cosas, al parecer, estaban destinadas a permanecer enterradas, pero los vigilantes nunca se van. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.